16 libros prohibidos, vetados o polémicos de la historia. La literatura es un arte que nos transporta hacia lo recóndito de la imaginación y a lo más excelso de la inspiración del autor. De hecho, algunos textos históricos han sido de impacto en la humanidad, generando seguimiento al público en el cual fue dirigido. Sin embargo, existen obras literarias que dejaron a todos boquiabiertos, algunos considerados bestsellers y que estuvieron en el ojo del huracán al momento de ser publicados. Partiendo de lo anterior, presentamos 16 libros más polémicos, prohibidos y vetados de la historia. 1. Lolita de Vladimir Nabokov, 1955. Abrimos este listado de libros más polémicos de la historia con Lolita del escritor estadounidense Vladimir Nabokov de 1955. Dicha obra saltó el eco de la polémica apenas se lanzó en el inicio de la segunda mitad de la década de los 50. Sin embargo, las obras de Nabokov siempre estuvieron en el ojo del huracán, debido a la temática sexual en menores de edad y la pedofilia. La temática de la novela trata sobre la relación incestuosa entre un señor de 40 años y su hijastra de 12. A pesar que fue censurada en algunos países del mundo, la novela es considerada por los críticos literarios como una obra maestra de la literatura universal y un clásico moderno. De hecho, la obra ha tenido diversas adaptaciones en la televisión y en el cine, y se estima que sirvió de inspiración en la trama del Perfecto Asesino, película que estuvo protagonizada por Jean Reno y Natalie Portman. 2. El origen de las especies de Charles Darwin, 1859. Una de las obras maestras que revolucionó los postulados científicos en el siglo XIX fue sin dudas El origen de las especies del explorador y científico británico Charles Darwin. Por si fuera poco, es un libro que sentó las bases de la biología moderna mediante la teoría evolucionista propuesta por Darwin en 1859. Con respecto a la temática, tocó temas que no fueron del todo aprobadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Anglicana en el Reino Unido. En la temática propuesta por Darwin, menciona que las diversas especies evolucionan mediante el proceso de selección natural, enfocando pruebas referentes a sus viajes. No obstante, las ideas de Darwin chocaron con la Iglesia de Inglaterra, la cual sostenían la teoría de la creación, dejando un círculo de debates que se mantienen en la actualidad. 3. El príncipe de Nicolás Maquiavelo, 1513 o 1532. La política toca un pie en el top de los libros más polémicos de la historia y te aseguramos que no será la única vez. Una de las obras políticas más exitosas y a la vez polémicas del diplomático italiano Nicolás Maquiavelo fue sin dudas El Príncipe. Desde aspectos filosóficos hasta tocar temas inherentes a la Iglesia Católica en Roma, pasando por la política, generó alta controversia en Florencia. Para dar una idea, esta obra fue denominada maquiavélica, en alusión peyorativa y de manera insultante a la figura de los políticos con la moral y la ética. De hecho, esta obra se lanzó póstumamente en 1532, 5 años después de la muerte de Maquiavelo, pero se menciona que hubo una copia original en 1513. 4. El Código da Vinci de Dan Brown, 2003. Esta obra es una de las más recientes del top y la primera que aborda temas religiosos en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Dan Brown ha sido polémico con sus escritos, combinando los géneros de suspenso, conspiración y la nueva era. Uno de los temas, o por no decir el principal, fue la relación existente entre Jesucristo y María Magdalena, del cual, según este bestseller, se casaron y dejaron descendencia. Según Brown, los descendientes de Jesucristo y María Magdalena se asentaron en Francia y formaron la dinastía merovingia, aspectos que derivó en controversias y censuras. La novela de Brown tuvo una adaptación cinematográfica bajo la dirección de Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks y Audrey Tautou. Sin embargo, este es uno de los libros totalmente censurados y prohibidos por la Iglesia Católica, considerándose como blasfema, incongruente y con notables errores históricos. 5. Manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, 1848. Por mucho, es la obra más notable del comunismo, la cual fue creada por los alemanes y teóricos de esta corriente ideológica, Karl Marx y Friedrich Engels, en el siglo XIX. A su vez, el manifiesto del Partido Comunista se divide en 4 principales acápites: burgueses y proletariados, comunistas, la literatura socialista y el accionar de la ideología. Entre tanto, se enfatiza en la lucha de clases y en el sistema opresor que gobierna las altas esferas sociales, siendo un némesis y antítesis del capitalismo.
Por otra parte, el simbolismo del martillo, la hoz y el puño cerrado son notables figuras con un significado arraigado dentro de los comunistas. En cuanto a la polémica, ha logrado notables diferencias, inclusive en algunos sectores políticos de izquierda y dentro del marxismo. 6. Mi lucha de Adolf Hitler, 1925. El líder del nazismo, Adolf Hitler, puso en manifiesto las bases de la ideología nazi en una obra escrita por él mismo en 1925. A través de esas líneas, Hitler exponía las bases del nazismo, incluyendo la artillería propagandística y el antisemitismo, además de las razones ideológicas. Esta obra fue escrita por Hitler cuando cumplía condena, debido al intento fallido de levantamiento en Múnich, donde él y varios de sus hombres de confianza cayeron prisioneros. Por su parte, la obra contempla los planes futuros de Hitler para Alemania, la cual se materializó en 1933 con el nombramiento del líder nazi como canciller alemán. El resto es historia, donde Alemania nazi fue el principal motor de la Segunda Guerra Mundial, siendo el fin de esta ideología en 1945 con el suicidio de Hitler, sumado a la toma de Berlín por parte de los soviéticos. 7. The Nancy City de H.P. Lovecraft, 1921. H.P. Lovecraft es considerado como uno de los mayores prominentes de la literatura del terror y horror. Una de estas obras fue The Nancy City, lo cual abordó temas de ficción y terror, por lo que más atrajo fue el Necronomicon, un grimorio descrito por Lovecraft. Según él mismo, el libro fue descrito por el árabe Kitab al-Aziz, donde estuvo inspirado bajo demonios y seres espectrales en el siglo VI. A su vez, el libro ficticio es de inspiración para otros escritores, inclusive para satanistas y expertos en la magia negra, siendo una obra polémica con el pasar del tiempo. 8. Los versos satánicos de Salman Rushdie, 1988. Uno de los libros más polémicos y censurados ha sido Los versos satánicos del escritor indo-británico Salman Rushdie. Tanto fue la alarma que grupos ligados al Islam expresaron su desacuerdo y buscaron ejecutar a cualquier persona que estuviera conectado con el libro. De hecho, se estima que en los países del Medio Oriente lograron ejecutar a personas que se atrevieron tan siquiera a comprar esta obra. Con respecto a la sinopsis, trata de dos actores indios que mueren en un atentado en un avión que los trasladaba de la India a Inglaterra. Sin embargo, ambos actores sobreviven, pero son transmutados en una figura angelical y un espectro demoníaco. A medida que avanza la obra, se muestran escenas que para los musulmanes es una expresa burla a Mahoma y algunos datos erróneos hacia el Islam. Por otra parte, Rushdie ha sido en reiteradas ocasiones amenazado de muerte y hasta ofrecen en la actualidad $2.8 millones para su captura. 9. Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, 1883 o 1885. Por su parte, el escritor alemán Friedrich Nietzsche ocupa un puesto relevante dentro de los 16 libros más polémicos de la historia, y uno de ellos es Así habló Zaratustra. Aunque no hay un acuerdo de cuándo se lanzó la obra, Nietzsche expresa en forma de poemas la ideología de Zaratustra y la visión sobre la humanidad. Por su parte, en los demás párrafos de la obra se critica las corrientes religiosas y los altos conceptos de la moral y la ética. Por otro lado, Nietzsche critica en gran manera al catolicismo y la corriente filosófica de Sócrates, dejando atrás a los preceptos del más allá y la vida post-mortem. Con respecto a la polémica, diversas corrientes religiosas prohibieron la obtención del libro y lo consideraron como una apología a la blasfemia. 10. El Anticristo de Friedrich Nietzsche, 1895. De nuevo, otra obra de Nietzsche hace acto de presencia en el TOT y nos referimos al libro El Anticristo. Tal como su nombre lo indica, es una propuesta anticristiana y de relativa contrariedad sobre los preceptos del fundamento cristiano y la política. Nietzsche se basó en las ideologías democráticas y de igualdad, en una visión alejada del cristianismo como base filosófica y religiosa dentro de la sociedad. Por lejos, las obras de Nietzsche han sido objeto de censura y discusión en la actualidad. 11. La Odisea de Homero, siglo VIII a.C. En la actualidad, esta obra literaria de Homero no se encuentra prohibida y mucho menos censurada. Sin embargo, en la antigüedad fue prohibida y aquel que osara en leer la obra era duramente castigado hasta con la muerte.
Las razones de su censura en ese tiempo era por la representación erótica y burlesca de los dioses griegos, en forma de sátira, que no caló bien dentro de la alta sociedad helena. Pese a las críticas en su momento, la obra fue exitosa, siendo una de las obras más universales dentro de la literatura. 12. 1984 de George Orwell, 1949. La visión crítica de Orwell en esta novela le permitió ser una obra influyente dentro de la literatura del siglo XX. Sin embargo, no fue exenta de críticas y prohibiciones, sobre todo en los países cuyos gobiernos eran dictatoriales y totalitarios. Los motivos son múltiples para que la censura atacara a esta obra, y es debido a la crítica subversiva e irreverente de Orwell sobre los gobiernos del mundo, en especial las dictaduras y hegemonías. 13. Ulises de James Joyce, 1922. Hace poco hablamos sobre la Odisea de Homero, como uno de los textos influyentes y que en su momento fue prohibida en la antigua Grecia. Ahora bien, si esa obra fue prohibida en ese tiempo, hubo una adaptación de la misma escrita por el literato irlandés James Joyce llamada Ulises. A comienzos del siglo XX, la censura era pan nuestro de cada día y más si se intentaba explorar temas explícitos y tabú en ese momento. Por ende, Ulises de Joyce fue censurada en muchos países. Su publicación tuvo ciertas dificultades. Los motivos de su censura fueron el contenido sexual explícito y su lenguaje que para esa época era ofensivo y vulgar, siendo las razones para clausurar esta obra literaria. Sin embargo, la clausura no fue por mucho tiempo, y el libro se pudo distribuir en Europa y América, siendo una obra influyente en las décadas siguientes. 14. Madame Bovary de Gustave Flaubert, 1886. Esta novela muestra la infelicidad de esta mujer que se encuentra atrapada en un matrimonio sin amor y frío. La obra, pese a ser exitosa desde su publicación, contó con una terrible censura, en especial por la sociedad puritana de aquella época, al considerarse la novela como vulgar, inmoral y obscena. De hecho, la sociedad tildó a la obra como adúltera, corrompedora de las buenas costumbres y antifamiliar, siendo censurada en muchos países del mundo. 15. El cuaderno dorado de Doris Lessing, 1962. Doris Lessing era una escritora que le gustaba tocar temas ciertamente incómodos para la sociedad de mediados del siglo XX. Un ejemplo de esta afirmación fue la novela El cuaderno dorado, que expone un carácter sensible sobre la discriminación racial y el feminismo. En los años 60, la sociedad seguía bajo la discriminación racial y los pocos derechos de las mujeres. Por ello, Lessing plasmó en su obra estos tópicos para expresar una urgencia en el cambio de mentalidad. Al tratar de innovar con los temas tabúes en ese momento, Lessing recibió una dura crítica y censura, llegando a considerar la obra como ofensiva y obscena. Pese a las dificultades, Lessing no se amilanó y su obra siguió su rumbo, siendo de mayor influencia dentro de la literatura británica contemporánea. 16. American Psycho de Bret Easton Ellis, 1991. Este libro fue censurado por la violencia gráfica y depravación en algunos países del mundo. American Psycho de Bret Easton Ellis narra la vida de un asesino psicópata de Manhattan, donde el protagonista expresa sus obsesiones desde lo más sádico y bizarro de su entorno. Sin dudas, la obra al publicarse saltó las alarmas en los países, y de hecho se considera que la novela sepultó la carrera de Ellis. Como dato curioso, la obra es considerada como uno de los 100 libros prohibidos y cuestionados por los críticos en Estados Unidos. Otros libros prohibidos. La conjura de los necios de John Kennedy Toole, 1980. Motivo: burla a la sociedad estadounidense. 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, 1924. Motivo: contenido erótico. Rojo y negro de Stendhal, 1830. Motivo: crítica al sistema de gobierno en Francia. El buen soldado Zbek de Yaroslav Hasek, 1923. Motivo: ser considerada ofensiva por los regímenes autoritarios. El proceso de Franz Kafka, 1925. Motivo: prohibido en países de regímenes autoritarios y dictaduras. La Biblia, varios escritores, ha sido prohibida desde el contexto político, religioso y social.
Estos libros, entre muchos otros, han sido objeto de prohibiciones, censuras y controversias a lo largo de la historia, debido a su contenido subversivo, político, sexual o religioso. No obstante, su importancia radica en su capacidad de desafiar y cuestionar las normas establecidas, brindándonos una visión amplia y crítica del mundo en el que vivimos. Si quieres añadir algo, por favor puedes expresarte en los comentarios y dar tus impresiones. ¿Conocías sobre estos 16 libros prohibidos, censurados o polémicos? Si crees que faltó alguno en la lista, puedes dar tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar atentos a nuevos contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales abajo en la descripción y en el sitio web oficial de Docena Interactivo. Nos vemos en una próxima entrega, doceristas.